Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Ortopedia 101. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre el segundo episodio relacionado sobre fractura de rótula, en específico relacionado con esta lesión en las edades pediátricas. La incidencia de esta lesión es una de las más infrecuentes reportadas en la literatura. Ocupa solo menos del 1% de todas las fracturas y ocurren por lo general por debajo de los 16 años de edad. Son más frecuentes en el sexo masculino y el 80% están relacionadas con traumas del deporte y accidentes del tránsito. Las fracturas abiertas están presentes en un tercio de los enfermos. Al hacer una búsqueda en la base de datos PubMed, observamos cómo el número de artículos relacionados con esta entidad en los últimos 10 años se ha modificado, del año 2014 a 6 artículos al año 2023 con 30. Lo cual evidencia el interés científico en esta entidad recientemente por un grupo de investigadores. Al hablar del mecanismo de producción, tenemos que decir que predomina el mecanismo de tipo directo, a lo inverso de lo que ocurre en el adulto. En el 80% de los casos están relacionados con este mecanismo, debido a accidentes automovilísticos, traumas del deporte, al caer con la rodilla en extensión o en flexión, y en esta modalidad son más frecuentes la presencia de fracturas abiertas y de lesiones ipsilaterales, en especial fracturas del fémur y de la tibia. Por su parte, el mecanismo indirecto representa el 20% y se produce por sobrecargas crónicas, por estrés y agudas asociadas a luxación de la rótula. También debemos recordar que se puede producir por un mecanismo combinado, tanto directo e indirecto, que constituye la tercera modalidad del mecanismo de producción. Al hacer el diagnóstico positivo de esta entidad, se basa en tres pilares fundamentales. El primero, el antecedente de sufrir algún tipo de mecanismo de producción descrito con anterioridad, el cuadro clínico, que va a ser un paciente que es llevado a los servicios de urgencia refiriendo dolor e impotencia funcional de la rodilla afectada, el cual a la inspección vamos a detectar aumento de volumen, limitación del movimiento articular, mediante la palpación se puede detectar dolor, aumento de la temperatura local y un escalón anterior en la parte del mecanismo extensor que puede ser palpable a los dedos. También es necesario realizar un examen vascular y nervioso, el examen de la extremidad ipsilateral y el examen físico general para descartar lesiones asociadas que pueden estar presentes en estos enfermos. Por su parte, el tercer pilar diagnóstico que constituye la imagenología se basa en el uso de la radiografía simple en proyecciones antero-posterior y lateral y axial de rótula. La tomografía axial computarizada está justificada para aquellos pacientes que presentan dificultades en el diagnóstico mediante la radiografía simple. La imagen de resonancia magnética resulta de utilidad en aquellos enfermos que pueden presentar lesiones de partes blandas asociadas. Y la gammagrafía ósea es recomendada para en caso de sospecha de fracturas de estrés. Al hablar de los diferentes sistemas de clasificación, podemos hacerlo basado en el sistema del mecanismo de producción o la clasificación propuesta por Kajusa, en la cual la divide en 4 tipos. El tipo 1 van a ser fracturas completas del centro de osificación primaria, que a su vez se divide en transversas, que es el patrón más común de las transversas, longitudinales, conminutivas, que son frecuentes por trauma directo y por lo general van a ser de tipo desplazadas. El tipo 2 van a estar dadas por aquellas fracturas periféricas por avulsión que pueden estar localizadas en cualquier segmento periférico de la rótula. Y el fragmento avulsionado, es decir, que produce la avulsión, puede ser cartilaginoso en su totalidad o contener una pequeña capa de hueso subcondral. Y estas pueden ser de 4 tipos. Avulsión del polo superior, que son muy raras, avulsión del polo inferior, como se observa en esta imagen, que son las más frecuentes. Está la avulsión medial, por lo general asociada a la luxación de la rótula, y está la avulsión superolateral, que es rara y muchas veces es confundida con la rótula bipartita. El tipo 3 va a estar dada por fracturas de estrés que son causadas por fuerzas repetitivas, y existen 2 patrones o grupos bien definidos: los atletas y los niños que sufren de parálisis cerebral. En los atletas la línea de fractura puede ser longitudinal o transversa,
y en los niños con parálisis cerebral ocurre fundamentalmente en el polo inferior de la rótula y dan la imagen de fragmentación de la misma. El tipo 4 va a estar dado por fracturas osteocondrales en la superficie articular y son provocadas por traumas directos sobre la articulación. Puede afectar cualquier localización de la superficie articular. El tratamiento de pacientes que sufren de fracturas de la rótula en edades pediátricas puede ser conservador o quirúrgico. El tratamiento conservador va a estar reservado para aquellos enfermos que presenten fracturas no desplazadas o un desplazamiento menor a 3 milímetros con conservación del mecanismo extensor. El método que vamos a emplear va a ser el yeso inguinomalolar por un periodo que puede oscilar de 4 a 6 semanas. Por su parte, el tratamiento quirúrgico va a estar justificado en pacientes que presenten un desplazamiento mayor a 3 milímetros, incongruencia articular mayor de 2 o 3 milímetros, y las principales técnicas que pueden ser empleadas son cerclaje de alambre, bandas de tensión, suturas y tornillos. Ahora vamos a empezar a describir las modalidades de tratamiento según la clasificación descrita por Kajusa. En las fracturas del núcleo, el cual el centro de osificación específicamente, tenemos que decir que son por traumas de alta energía y por lo general per se son fracturas abiertas y asociadas a fracturas de fémur y tibia. Presentan los pacientes dolor intenso y hematrosis. En las fracturas no desplazadas se puede utilizar el método conservador mediante la inmovilización por 6 semanas y en las fracturas desplazadas es aconsejable emplear osteosíntesis con tornillos o cerclajes. Las fracturas por avulsión, por su parte, son típicas en las edades pediátricas. La avulsión del polo inferior son las más frecuentes. La radiografía simple en muchas ocasiones no la detecta si no tiene fragmento óseo asociado. De ahí que es importante el examen físico. El tratamiento consiste en la reinserción del fragmento y en niños menores de 10 años se prefiere el uso de suturas y en los niños mayores es aconsejable el empleo de tornillos y cerclajes. En caso de lesiones no diagnosticadas, se hace difícil el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson. Las fracturas por avulsión específicamente pueden ser del polo inferior de la rótula y en este caso vamos a mostrar el reanclaje mediante sutura, como se observa en la imagen A y en la imagen B. También esta fractura puede tener un comportamiento bifocal y es caracterizada por avulsión del polo inferior de la rótula y en la inserción del tendón rotuliano en la tuberosidad anterior de la tibia. Este tipo de afección es infrecuente, por lo que su diagnóstico requiere un alto índice de sospecha. El tratamiento de estos casos es eminentemente quirúrgico y consiste en la reinserción de ambas estructuras avulsionadas. Esta es una lesión bifocal, el tipo A se observa cómo existe un arrancamiento del polo inferior de la rótula y de la tuberosidad tibial anterior. Y aquí se observa la reparación de ambas lesiones, en este caso una lesión de tipo bifocal que como hemos dicho es extremadamente infrecuente. Ahora vamos a hablar de las fracturas por estrés. Son producidas en dos grupos enfermos como habíamos descrito con anterioridad, en atletas y el segundo en pacientes con parálisis cerebral. Los primeros se van a manifestar por dolor de variada intensidad que se incrementa con la actividad física y en ocasiones la presencia del callo óseo es lo único que confirma el diagnóstico. El tratamiento por lo general es la inmovilización y en caso de que exista persistencia de los síntomas, en específico el dolor, es necesaria la resección del foco de fractura y la fijación con algún método de osteosíntesis. Ya en pacientes con parálisis cerebral, es frecuente encontrar fracturas del polo inferior de la rótula que responden de manera muy favorable a la inmovilización enyesada mediante el yeso inguinomalolar con la rodilla en extensión. Las fracturas osteocondral, por su parte, son difíciles de diagnosticar y solo los exámenes imagenológicos avanzados, como pueden ser la tomografía axial computarizada y la imagen de resonancia magnética, aportan los elementos necesarios para confirmar este diagnóstico, además de la vía artroscópica. Existen un gran número de complicaciones relacionadas con la fractura de la rótula en edades pediátricas, pero solo vamos a mencionar algunas de las más importantes.
Entre ellas tenemos las fracturas asociadas del fémur y la tibia. Los resultados en estos casos son peores al compararse con las lesiones aisladas, y en caso de fracturas desplazadas está justificado el tratamiento quirúrgico de estos pacientes. La debilidad del cuádriceps, por su parte, por lo general se presenta en una fractura no diagnosticada o con un tratamiento inadecuado, en el cual produce elongación de esta estructura anatómica. También otras complicaciones tenemos la rótula alta, que ocurre como resultado de la elongación del mecanismo extensor y se asocia en la mayoría de los casos a atrofia del cuádriceps. Osteoartritis postraumática son desencadenadas por fracturas de desplazamiento marcado de la superficie articular o fracturas osteocondrales. Dentro de las complicaciones más infrecuentes tenemos aquellas que se encuentran, por ejemplo, la infección, que va a estar relacionada en aquellos casos que fue necesaria la cirugía. También otras como la necrosis avascular de la rótula y la pseudoartrosis. Aquí mostramos algunas de las referencias que hemos empleado para realizar esta presentación. Esperamos que este tema haya resultado de tu interés. Si te gustan los temas de ortopedia, por favor suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Compártelo con tus amigos, familiares y colegas. Déjanos tus comentarios. Esperamos que haya sido de tu agrado. Muchas gracias por tu atención y te esperamos en nuevas presentaciones.